Saludos, profesor. Espero que se encuentre bien. Soy Yulisa Bustamante Mayua. En esta oportunidad voy a sustentar el entregable número 2. Voy a partir por la pregunta: ¿qué es SBC? Seguridad basada en el comportamiento es una metodología que estudia los comportamientos de los trabajadores. Debemos entender que es un proceso que se lleva a cabo para poder minimizar las conductas inseguras y en consecuencia minimizar los accidentes de trabajo. El poder implementar SBC en una empresa se va a obtener prácticas de trabajo seguros, un cambio de cultura de seguridad en los empleados a través de retroalimentación y refuerzos positivos que se van a llevar a cabo después de detectar esas conductas inseguras. Vamos a hablar ahora sobre los beneficios de implementar SBC en una organización. Lo primero que tenemos es la disminución significativa de accidentes de trabajo causados por actos inseguros, ya que SBC se basa en estudiar estos actos, en poder detectarlos, en poder observarlos y trabajar en ellos. El segundo estimula un enfoque proactivo, que siempre va a estar subiendo, ya que va a incluir a varios factores que son sobre los materiales, equipos, personas. Entonces, el tercero aumenta la participación del trabajador y el sentido de pertenencia, ya que SBC se utiliza para observar conductas inseguras, vamos a poder interactuar con el trabajador. Entonces el trabajador va a tener mucha más participación, ya que incluso el trabajador puede decir cómo se siente o o incluso reconocer el trabajador que puede decir estoy en estos actos inseguros, no sé qué hacer, en este trabajo no puedo, en este trabajo me pasa esto, aquello. Entonces ya el trabajador se está abriendo poco a poco para que nosotros incluso ahí podemos entrar con SBC y empezar a trabajar en ese trabajador para ver cómo podemos superar esos actos inseguros. Como cuarto beneficio tenemos que promueve la cultura de autocuidado. Un trabajador ya va a saber cuáles son sus actos inseguros, qué cosas no debe hacer, cómo debe estar frente a un trabajo. Entonces ya él solo, personalmente, individualmente, va a poder dirigirse, va a poder decir acá no puedo, acá sí puedo, va a poder controlar sus emociones. Entonces gracias a eso, gracias a un autocuidado, ya va a poder disminuir los accidentes de trabajo. Como quinto beneficio, tenemos que extiende y complementa el proceso tradicional de observación de seguridad. Acá nos da a entender que este beneficio, ya incluso yo siendo un trabajador, si fuera un trabajador, puedo yo observar y decir, este compañero está teniendo estas conductas que son inseguras. Yo puedo ir y decir, reportar o incluso en ese momento hacer una retroalimentación. Entonces ya estoy extendiendo este campo, este proceso tradicional de seguridad. Ya puedo conectar a otras personas para que sigan haciendo más cultura de seguridad. También tenemos que genera un valor personal por la seguridad, que yo voy a valorar mi seguridad, voy a valorar el hecho de que yo esté bien a través de mis conductas seguras, que voy a hacer actos seguros para minimizar los accidentes de trabajo y también poder cuidar a los demás, que es un valor muy grande. Vamos a hablar sobre los principios de SBC. El investigador y también divulgador Scott Heller ha enunciado 7 principios claves para seguridad basada en el comportamiento. El primero es intervenir sobre conducta observable. ¿Qué nos quiere decir? Que si nosotros observamos una conducta segura que tiene
una condición segura, es muy probable que no tenga accidentes. Pero si observamos una conducta insegura y una condición insegura, es muy probable que tenga un accidente de trabajo. Entonces, debemos de tener ese principio de poder intervenir ante una conducta o una condición insegura para que no haya accidentes. Podemos no solo parar un accidente o no ocasionar un accidente de una sola persona, sino que pueden estar incluidas muchas personas. Es muy importante poder intervenir. El segundo principio es observar factores externos observables. Bien, en acá se enfatiza la importancia de observar y analizar los factores externos. ¿Qué son esos factores externos? Estos podrían ser el medio ambiente, los equipos que va a manejar, los materiales, las herramientas, también procedimientos operativos. Estos pueden afectar el comportamiento del trabajador. Tener una máquina que no está segura, que no está en buenas condiciones, obviamente va a generar algunos comportamientos inseguros del trabajador. Bien, en el tercer principio tenemos dirigir con activadores y motivar con consecuentes. Este tercer principio nos habla sobre el significado de aplicar los activadores, que son como recordatorios, señales visuales y charlas de 5 minutos donde nos podemos dirigir a los comportamientos seguros. Y esto nos lleva como consecuentes a poder reconocer, dar premios, algunos reconocimientos sobre esas conductas seguras. SBC implementa ciertas secuencias que es A, B y C, donde la conducta B sea la conducta segura, donde gracias a eso se pueda disminuir los accidentes de trabajo, las conductas inseguras. Más adelante vamos a hablar de ello. Principio nos dice la orientación a las consecuencias positivas del comportamiento seguro. En este principio nos dice que ante una conducta segura debemos de llevar a reconocimientos, agradecimientos de haber hecho esa conducta segura. Y si no tiene una conducta segura, sino una conducta insegura, no recurrir al hecho de sanciones, castigos, reclamos o regaños, sino que decirle de manera muy calmada y hacerle entender que estas conductas seguras tienen algunas recompensas, hay algunos reconocimientos. El quinto principio es aplicar métodos científicos para controlar y mejorar la intervención. Se refiere a la importancia de utilizar un enfoque sistemático, donde nosotros podemos llevar un registro para poder seguir implementando pasos, seguir implementando seguridad. Podemos llevar en este registro podemos recopilar datos, realizar análisis, probar intervenciones y ajustarlas según sea necesario para mejorar la efectividad del trabajo que estamos llevando. En este método entra un método que es el DO-IT, que es definir, observar, intervenir y testear. En el sexto principio tenemos utilizar los conocimientos teóricos para integrar la información y facilitar el programa y no limitarse. ¿Qué nos quiere decir este principio? Que no solo debemos de limitarnos a una pequeña teoría, como por ejemplo leer solo un libro de seguridad basada en el comportamiento, sino que debemos de ampliarnos mucho más, leer muchos más libros, investigar muchas más información sobre seguridad basada en el comportamiento. Y eso, como dice, nos va a poder facilitar el programa. No vamos a tener solo un conocimiento, solo una teoría, sino que mucho más. También ahí se basa la experiencia en que tú llegas a tener en el área de trabajo.
Como séptimo principio tenemos diseñar la intervención con consideración de los sentimientos y actitudes. En este principio nos dice que debemos de tomar en cuenta los sentimientos y las emociones que tiene un trabajador, ya que estas dos cosas que son emociones y sentimientos pueden influir mucho en las conductas, sean malas o sean buenas, o sea, seguras, inseguras. Como nosotros, como SBC, como parte de SBC, debemos de observar al trabajador y ver si en el momento de charla de 5 minutos veo que mi trabajador está un poco desanimado, está muy apagado. Entonces yo tengo que no mandarle al trabajo, sino hablar un rato con él y decirle qué ha pasado, si estás apto para este trabajo, si tienes algunos problemas. Entonces, observar al trabajador, tener en cuenta sus emociones y no ignorarlas. Haciendo eso vamos a poder disminuir mucho los accidentes de trabajo, también disminuir actitudes inseguras. Y también añadiendo de que a estos de poder tomar en cuenta los sentimientos, también se añaden sus compañeros de trabajo, que está la participación del trabajador. Si yo veo un compañero que está desanimado, entonces voy y reporto tal vez al ingeniero, a mi supervisor, al que está a cargo, ¿no? Bien. Siguiendo con el tema, tenemos la teoría tricondicional Melia 2007. De acuerdo a la teoría tricondicional de comportamientos Melia, para que un trabajador pueda trabajar seguro debe tener tres condiciones. Debe poder trabajar seguro, debe saber trabajar seguro y debe querer trabajar seguro. Siguiendo con la pirámide. Los dos primeros niveles que se encuentran en la pirámide están divididos por el factor técnico de seguridad y salud en el trabajo. Y los dos siguientes niveles están asociados a lo que es la psicología de la seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, según el Dr. Melian, para que un programa de seguridad basado en el comportamiento sea exitoso, primeramente la pirámide debe estar bien desarrollada y así luego aplicar lo que es el programa. Esto quiere decir que es un requisito primordial para que sea exitoso. Asimismo, las tres condiciones que es querer, poder y saber deben estar completamente desarrolladas. Por ejemplo, la primera condición es poder trabajar seguro. Esto nos quiere decir que el trabajador debe estar en buenas condiciones ambientales para elaborar sus actividades y no debe estar expuesto a peligros como peligros físicos, biológicos y químicos. Asimismo, las máquinas deben estar en buenas condiciones para su uso y deben tener su mantenimiento cada cierto tiempo. La empresa debe dar equipos de protección personal, tanto colectivos como individuales, para que así los trabajadores puedan elaborar sus actividades con menor riesgo. Asimismo, los trabajadores deben tener la supervisión de un técnico en seguridad para mitigar posibles accidentes que arriesguen su seguridad y la salud de ellos. Siguiendo con el ejemplo, saber trabajar seguro. Nos referimos a dar capacitaciones, entrenamientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, explicar a nuestros trabajadores los riesgos, los peligros que se encuentran en el ámbito laboral. Asimismo, enseñar cómo se opera una máquina para que ellos puedan hacerlo de manera correcta y así evitar posibles accidentes que dañen su seguridad y su salud. Este conocimiento práctico y teórico depende tanto como del trabajador y del empleador. Ejemplo 3. Querer trabajar seguro. Esto depende mucho de que el empleador quiera trabajar de manera segura. Por ejemplo, el empleador debe asegurarse de que los empleados trabajen por convicción y no por obligación, ya sea dando charlas de motivación o carteles con frases que motiven su seguridad. Por ejemplo, los trabajadores deben usar su equipo de protección personal como casco, guantes y lentes de seguridad. Tener una comunicación efectiva con los compañeros de trabajo y con el prevencionista ante cualquier preocupación de seguridad. Siguiendo con el tema,
La metodología ABC. La metodología ABC significa antecedente, comportamiento y consecuencia. Este modelo nos ayuda a examinar los desencadenantes comportamientos provocados, ya sean deseados o no deseados. El antecedente está representado por A, el comportamiento por B y la consecuencia por C. Aplicación del modelo ABC de comportamiento. Es necesario establecer un patrón claro de ABC, identificar comportamientos específicos y formular preguntas. Ahora seguimos con los ejemplos, con los comportamientos deseados y no deseados. Comportamiento deseado. Antecedente. Un estudiante está estresado por la carga de tareas que tiene en el colegio. Comportamiento. El estudiante empieza a organizar mejor su tiempo y fija un horario fijo para sus estudios. Consecuencia. El estudiante logra terminar sus tareas y ahora se siente menos estresado. Comportamiento no deseado. Antecedente. Un empleador está frustrado por la falta de reconocimiento que hay en el trabajo. Comportamiento. El empleador empieza a llegar tarde al trabajo y tiene una mala actitud. Consecuencia. El empleador es evitado por los compañeros de trabajo y ahora ha bajado su rendimiento en el ámbito laboral. Ventajas del modelo ABC. Nos ayuda a entender cómo se forma el comportamiento y cómo podemos intervenir. Es fácil de aplicar y de entender. Ejemplo de ventajas del modelo ABC. Tenemos la identificación de patrones. El ejemplo podría ser que un estudiante esté en clase, pero no esté tomando atención y esté distraído, jugando o haciendo otras cosas. Al determinar este patrón, podemos identificar que sea por la falta de actividad física que tiene afuera del colegio o en su casa. Eso nos permite tomar medidas adecuadas para el estudiante. Por ejemplo, al ver que está distraído, podemos dejar que el estudiante salga fuera del salón para que tenga unos cuantos minutos de actividad física, para que así vuelva a retomar al salón y tenga su concentración al 100% a lo que es el estudio. 2. Análisis objetivo. El ejemplo podría ser que un estudiante esté distraído en clases y se muestre de manera desafiante. El antecedente podría ser por falta de sueño. La consecuencia podría ser la falta de atención y de manera objetiva no podemos culpar al niño o llamarlo problemático. Ejemplo 3. Tenemos la mejora toma de decisiones. El ejemplo podría ser que un niño es agresivo después de haber presenciado un conflicto en su familia. La mejor toma de decisión sería brindarle nuestro apoyo emocional y ayudarle a cómo controlar sus emociones después de haber presenciado esos conflictos. Ventajas del modelo AS. Nos ayuda a entender y ver cómo se forma el comportamiento y cómo podemos intervenir en ello. Es fácil de entender y de aplicarlo. Límites del modelo AS. Se requieren múltiples observaciones del comportamiento. Las partidas pueden ser seguras o viables. También se puede perder el tiempo si el comportamiento no se produce a menudo. Muchas variables y antecedentes pueden afectar este comportamiento. Es difícil aislar la única razón para este comportamiento. Objetivos de seguridad basado en el comportamiento. Cultura de seguridad. Promover la conciencia de seguridad, alentar la comunicación abierta sobre preocupaciones de seguridad y reforzar la importancia de tomar decisiones seguras en el ámbito laboral. Cambio de comportamiento. Identificar y abordar comportamientos inseguros en el lugar de trabajo mediante la implementación de programas de capacitación y concientización. Ahora seguimos con los ejemplos. Cultura de seguridad. Primeramente tenemos el liderazgo comprometido. Esto nos quiere decir que los líderes de la organización están comprometidos con la seguridad, estableciendo expectativas claras y amplificando comportamientos seguros. 2. Tenemos la comunicación efectiva. Eso nos quiere decir fomentar una comunicación abierta y clara sobre temas de seguridad. Esto puede incluir reuniones regulares de seguridad, boletines informativos, carteles y tableros de seguridad. 3. Tenemos la capacitación y educación.
Esto proporciona la capacitación, educación en seguridad para todos los empleados, incluyendo la identificación de riesgos, el uso adecuado de equipo de protección personal y procedimientos de seguridad y primeros auxilios. Últimamente tenemos la promoción de la responsabilidad compartida. Fomentar la responsabilidad compartida de todos los empleados en la seguridad. Esto implica alentar a los empleados, informar sobre condiciones seguras. Siguiendo con los ejemplos, comenzaremos con los ejemplos de cambios de comportamiento, de cómo podemos usar los programas de capacitación en comportamientos inseguros en el lugar de trabajo. Primero, capacitación de los equipos de protección personal. Debemos crear sesiones para que los trabajadores vean cómo se usa correctamente los EPPs, ya sea guantes, cascos, lentes de seguridad y etc. Y así demostrar el uso adecuado en situaciones de riesgo. Simulacros de emergencia. Al hacer simulacros de emergencia, vemos cómo responden los trabajadores ante cualquier emergencia, ya sea algún incendio o alguna evacuación. Al realizar este tipo de capacitaciones, vemos su comportamiento seguro y vemos si siguen el procedimiento establecido. Terminando con el tema, tenemos el último ejemplo, capacitación de ergonomía. Sabemos que en nuestros centros de trabajo estamos las 8 horas sentados o levantando cargas pesadas. Para este tipo de trabajos debemos solicitar las capacitaciones de ergonomía. Esto quiere decir que debemos enseñar a nuestros trabajadores cuál es la postura correcta, cómo levantar el peso de manera adecuada, para así prevenir las lesiones. O también podemos aplicar las pausas activas.